Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión, como ya saben, como ven en el título de aquí abajo, ya me emocioné, ya quiero hacer todo, absolutamente todo de yeso. Y pues bueno, antes de comenzar quiero darle las gracias a todas aquellas personitas que me enviaron su mensaje diciendo que hicieron alcancía esta. Muchas gracias a todas aquellas personas que lo intentaron, de verdad me alegra que algo que yo haya hecho les sirva a ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un florero de yeso, que viene siendo este. Espero les guste, sobre todo para estas fechas que se aproxima el Día de las Madres. No te quedes sin regalo, no hay pretextos, así que ve, córrele y hazle su florero a tu mamá. Comenzamos. Vamos a ocupar una pelota, una navaja, 2 botellas de litro, un tenedor, medio litro de agua y 1 kilo de yeso. Vamos a comenzar rompiendo la pelota a la mitad. Yo me voy a guiar por la raya que traen todas las pelotas de esta manera. Y como ya saben, esta navaja no tiene nada de filo, así que las cambié por estas tijeras. Solo vamos a ocupar una mitad, obvio, escogemos la que no tiene el pivote o tapón, como ustedes le llamen. Ahora sí, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a iniciar poniendo agua, más o menos como 1/4. Y ponemos el yeso de esta manera, espolvoreando poco a poco y como que meneamos la mano a la vez de la pelota para que el yeso se vaya cubriendo de agua. Ahora sí meneamos con el tenedor y si notamos que queda un poco como que hecho bolas o muy espeso, ponemos un poco de agua y meneamos más. Y vaciamos de esta manera. Como pueden ver, con la pelota es mucho más fácil vaciar a la botella. Tapamos y meneamos de esta manera. A diferencia de la alcancía, esta nos vamos a concentrar más a los lados que a la parte de arriba donde va la tapadera. Maniamos hasta que deje de sonar y destapamos. Como vemos, el orificio no se tapó como el de la alcancía. Y meneamos por 1 minuto más y la dejamos secar mientras hacemos la segunda botella de la misma manera. Ponemos agua, yeso. Y meneamos y vaciamos de esta manera.
asomamos por el agujero y vemos que hay partes más delgadas, hacemos más mezclas, vaciamos y meneamos de esta manera, concentrándonos más en las partes donde vimos que estaba más delgado. Eso haremos en las dos botellas, ya que pues como floreros queremos que nos queden el gruesor perfecto. Ahora haremos el siguiente florero. A la botella la doblamos y arrugamos de esta forma o según como la quieran. Inflamos y hacemos la mezcla, ponemos agua, yeso y mezclamos de esta manera hasta que deje de sonar el yeso. Y hacemos la segunda mezcla de la misma manera para que quede bien cubierta, ya que recordemos que como esta tiene más bordes o dobleces, ocupamos que quede un poco más gruesa para que al quitar el plástico no se rompa. Y listo, dejamos secar por 3 horas. Una vez ya pasadas las 3 horas, retiramos el plástico de esta manera. El plástico de la botella del agua es más delgada, así que con una sola cortada que le hagamos así y busquemos la forma de meter la navaja y cortemos, se podrá quitar más fácil el plástico de esta manera. Obviamente no ocupamos que nuestra botella quede entera. Porque es un florero, así que al llegar a la tapa jalamos, no le hace que se rompa de esta manera. Ahora damos forma y lijamos de esta manera.
este es mi resultado. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Sobre todo me encantaría si haces este florero me etiquetes en mis redes sociales. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, no te olvides dejármelo aquí abajo o en mis redes sociales. Igual no olvides que en la cajita de descripción dejaré el link de todos los videos que he hecho, porque ya he hecho bastantes de yeso. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye.